Todos los que creen en el Señor Jesucristo obtienen la justicia. En la sesión anterior, el hermano Heber dijo que los que creen en el Señor Jesús recibirán la gracia de Dios. Aquellos de quienes Dios tiene misericordia, todos creerán. Los que creen en el Señor Jesús recibirán. Y lo maravilloso es que Dios nuestro Padre Celestial hizo que la hermana Zawan viera varias líneas de texto, pero en cuanto a estas palabras, ella solo vio dos. Solo recordó dos palabras. Las dos primeras palabras parecían ser iluminar. Vio dos palabras y iluminar. El significado general es que el Señor Jesús ilumina nuestra oscuridad. Por causa del Señor Jesús, la oscuridad dentro de nosotros es iluminada. Ya no viviendo en el pecado, sino viviendo en la luz. Es muy maravilloso. ¿Cómo puede ser esto? Es maravilloso como el hermano Heber lee la Biblia. Una vez que se habla de la luz, por supuesto entendemos que el Padre Celestial es el Padre de todas las luces, pero el Padre profetizó especialmente sobre un Hijo, llamado la gran luz que ilumina al mundo, que es el Señor Jesucristo. ¿Por qué considerar a una persona como la luz que ilumina al mundo, y no a todo tipo de conocimiento de la ley, o a diversas doctrinas, como la luz que ilumina al mundo, sino a una persona? Incluso al hermano Heber también se le llama la luz del sol, y a los hermanos y hermanas la luz de la luna y las estrellas. Todos son llamados luz, y el Señor Jesús es la gran luz. Maravilloso. ¿Por qué no la ley? ¿Qué es en realidad la luz de la que se habla? La luz de la que se habla es esta persona, que tiene el Espíritu de Dios en su interior. ¿Qué es la luz? Tener el Espíritu del Señor Cristo es la luz. Es decir, el Espíritu de Dios, que entrará en aquellos que creen en Jesús. El Espíritu del Padre Celestial, la luz del Padre y el Espíritu del Señor Cristo, entrarán en todos los que creen en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Señor Jesús iluminó la oscuridad del hombre. Es realmente maravilloso. Resulta que la luz del mundo es porque tiene luz en su interior. Tiene la luz del Padre de todas las luces en él. Él es la luz que ilumina al mundo. Ahora veamos acerca de los israelitas, quienes al principio deberían haber sido los más bendecidos para acercarse a la luz, porque el gran Padre Celestial, Jehová, es el Dios de sus antepasados. Pero lo sorprendente es que ellos no aceptaron a Jesús, quien da la luz, y así no recibieron la luz, sino que vivieron en la oscuridad. Acerca de los israelitas, Dios dice esto en el libro del profeta Isaías. Oh, Israel, aunque tu pueblo sea como la arena del mar, solo el corazón de unos pocos se volverá a Jehová. Porque la destrucción ya está decretada, la justicia desbordará como una inundación. El soberano supremo, Jehová, ciertamente en medio de toda la tierra, llevará a cabo la destrucción decretada. Es decir, acerca de los israelitas, es decir, los israelitas del Antiguo Testamento, solo unos pocos podrán hacer volver sus corazones, volverse a Dios. Todos los demás lo abandonan, y ninguno puede regresar, lo que significa que perecen. Todos se apartan de Dios, pero algunas personas pueden volverse y retornar a Dios, pero la mayoría van a perecer. ¿Es ese el significado? Sí, la mayoría de las personas van a perecer, y solo una pequeña parte puede volverse y retornar a Dios, para recibir misericordia, y poder vivir. Respecto a los israelitas, el profeta Isaías también dice: si el Señor de los ejércitos, Jehová, no nos hubiera dejado algunos supervivientes, ya seríamos como Sodoma y Gomorra. Es decir, deberíamos haber sido destruidos hace mucho tiempo. Si Dios no hubiera dejado a algunas personas, ya serían como Sodoma y Gomorra, destruidos por Dios. De esta manera, ¿qué se puede decir con esto? Originalmente, los israelitas deberían haber sido grandemente compadecidos por Dios, pero se profetizó que muchos están destinados a la perdición, y solo unos pocos pueden volverse. Dicho esto, los gentiles no buscaron la justicia de Dios, pero la alcanzaron. Como dice la Biblia, aquí estoy. Dios especialmente permitió que lo encontráramos. ¿Por qué razón es esto? Por una sola cosa: por la fe en Jesucristo se encuentra a Dios.
Pero los israelitas querían buscar a Dios. Y no pudieron encontrarlo. Y es muy maravilloso. Los gentiles oyen hablar de Dios. Por ejemplo, cuando cuando predicamos el Evangelio, decimos, ¿has oído hablar de Dios? Él dice, ay, no he oído hablar de él. Dios es de los extranjeros, el Dios de los extranjeros. Nosotros, los chinos, nunca antes habíamos oído hablar de Dios. Pero lo maravilloso es, que la persona que dice esto, al final, cree en Dios de manera muy firme. ¿Cuál es la razón? Es como si dijéramos, una nación que nunca había oído hablar de Dios. Al final se convierte en hijos de Dios. ¿Cuál es la razón? Nosotros, los gentiles, no habíamos oído hablar de Dios. Cuando se habla de Dios, todos decimos que Dios es de los occidentales, que los chinos no creemos en Dios. Todos dicen eso. Pero al final, los chinos que creen en Dios podrían llegar a ser la nación con más creyentes en el futuro, y con una fe extremadamente firme. Una nación firme. ¿Por qué razón es esto? Porque los chinos aceptan a Jesús. Porque en el futuro habrá muchos chinos que acepten a Jesús. Entonces, ¿por qué aceptar a Jesús? ¿Significa encontrar a Dios? Es muy maravilloso. El Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, encontrar al Señor es encontrar a Dios. Así que muchos chinos creen en Jesús. Cuando se habla de Jesús, un grupo de hermanos y hermanas desarrolló un profundo afecto por el Señor Jesús, y, sin darse cuenta, encontramos al Señor, y sin darnos cuenta, encontramos al Padre Celestial del Señor, al Dios del Señor. Esto quiere decir que los gentiles originalmente no buscaban a Dios. Pero es maravilloso. El Evangelio del Señor Jesucristo se propagó hacia ellos. Y así, muchas personas amaron mucho al Señor, al oír que el Señor fue crucificado, y al oír esto, sobre la crucifixión del Señor, sin darse cuenta, hizo que algunos, hermanas y hermanos escucharan, sobre la crucifixión del Señor, y se sintieron muy conmovidos, diciendo, resulta que el Señor dio su vida por mí. Poco a poco, el Espíritu del Padre abrió sus corazones, haciendo que un grupo de hermanos y hermanas amara mucho al Señor, sintiendo que el Señor nos ama tanto, que dio su vida por nosotros. Bien, ya que el Señor dice, el Señor diría, ya que me aman tanto, los llevaré a conocer a mi Padre Celestial. De esta manera, los gentiles, que originalmente no buscaban a Dios, al buscar al Señor Jesús, terminaron encontrando al Padre Celestial Jehová. Pero lo maravilloso es que los judíos, que originalmente querían mucho buscar a Dios. Ellos querían mucho buscar a Dios. Y para buscar a Dios, estudiaron la Biblia, la palabra de Dios, estudiaron la ley de Moisés. Pero por más que se esforzaron, simplemente no pudieron encontrar a Dios. Y Dios tampoco les habló, ni les dio el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la razón por la que no pueden encontrar a Dios? Porque ellos, si no aceptan a Jesús, no lo encontrarán. Los gentiles aceptaron a nuestro Señor Jesús, y encontraron a Dios. Porque, ¿cómo podemos decir que lo hemos encontrado? Creímos en el Señor, y el Espíritu del Padre, a través del Señor Jesús, entró en nosotros. La semilla de Dios, la vida de Dios ya está dentro de nosotros. Así es como lo encontramos. El hermano Heber quiere decirles a los hermanos y hermanas, ¿qué significa encontrar a Dios? Encontrar a Dios es ser una persona que recibe el Espíritu de Dios, recibir el Espíritu de Dios, hacer que nazca del Espíritu Santo. Una persona nacida de la semilla de Dios. Eso es encontrar a Dios. Y nacer al recibir el Espíritu Santo. Es decir, una persona nacida de Dios encuentra a Dios. Entonces nosotros, ¿cómo podemos recibir el Espíritu de Dios? ¿Recibir la vida de Dios? Resulta que quienes aceptan a Jesús, reciben lo que proviene del Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre Jehová, puesto dentro de su Hijo. Quienes aceptan al Señor Jesús, encuentran a Dios. Este es el camino para encontrar a Dios. Pero, si son personas a las que el Padre no favorece, ni siquiera saben quién es Jesús, piensan erróneamente que Jesús es simplemente, a lo sumo, un profeta. Así es como ven al Señor. Pero nosotros conocemos al Señor Jesús. Él no es solo un profeta. Él es el Señor que creó el universo y todas las cosas. Es el Padre Celestial. No solo le permitió crear todas las cosas junto con el Padre, sino también crear la vida. Y además, también puso la semilla de la nueva vida, encomendada en el Señor, tal como dijo el Señor.
Si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, sigue siendo un solo grano. Pero si muere, produce muchos granos. Él es quien da la semilla. Da nueva vida. El que da la semilla de vida para que la gente renazca. Entonces, solo al aceptar a éste se obtiene la semilla de Dios que él otorga, que también es la semilla de Cristo el Señor. Aquellos que no lo aceptan, no la obtendrán. Si el Padre ciega a alguien, él no podrá encontrar al Señor. Si ensordece a alguien, tampoco podrá encontrarlo. Estar ciego significa que él no puede ver que Jesús es el Señor. Estar sordo significa que él no puede entender que Jesús es el Señor. Él lo vio, pero tampoco cree que Jesús es el Señor. Su corazón está endurecido, y no está dispuesto a aceptar al Señor. Entonces, tales personas perecerán. Si su corazón está endurecido, y no acepta al Señor, con el corazón endurecido y sin querer aceptar el Evangelio del Señor y ser bautizado, con el corazón endurecido y los oídos sordos, como aquellos que no entienden que Jesús es el Señor, él no está dispuesto a aceptar. Entonces perecerá, porque el Padre envió a Jesús, a nuestro Señor, para que viniera, precisamente para que nosotros encontráramos la vida de Dios al creer en el Señor. Entonces entendemos que en realidad se trata de buscar a Dios. Por ejemplo, nuestra hermana Zawan encontró a Dios. La hermana Zawan al principio ni siquiera conocía al Padre, solo conocía al Señor Jesús. Al principio, en el año 2024, cuando el hermano Sibo predicaba el Evangelio, la hermana Zawan realmente no conocía al Padre. Ella pensaba que el Padre y el Señor eran uno solo, de la Trinidad. Pero sin darse cuenta, ella descubrió que, en realidad, el Padre es el único, y el Señor también es el único. Pero también se sintió muy afortunada y dijo: si encuentro al Señor, encuentro al Padre. Porque obtenemos una nueva vida, que es la vida de Dios, entrando en nosotros. Por supuesto, la vida de Dios, y también la vida del Señor, tienen que entrar en nosotros. Entonces, encontrar al Señor es encontrar a Dios. Dios encomendó su vida, y su espíritu, al Señor, para que en todos los que aceptan al Señor Jesús, el Espíritu del Padre entre en aquellos que lo aceptan. Por lo tanto, el hermano Sibo vio que algunas hermanas que aman mucho al Señor no conocen mucho al Padre. Pero como aman mucho al Señor, sin darse cuenta, se convirtieron en hijas de Dios. Ellas dicen: debería ser hija del Señor. ¿Cómo es que me convertí en hija de Dios? Porque el Señor, por supuesto, siendo tanto hijos del Señor como hijos de Dios, porque el Padre y el Señor son uno solo. Es decir, el Espíritu del Padre Celestial, que fue puesto en el Señor. El Señor se convirtió en el ungido de Dios. ¿Y el Padre Celestial? El Padre estableció una hermosa voluntad. Todos han pecado contra Dios. Se necesita a alguien que cargue con el pecado del hombre, para que Dios pueda perdonar los pecados de los hombres. Aquel que carga con el pecado del hombre es el Hijo unigénito de Dios, nuestro Señor Jesús. Después de que Él cargó con nuestro pecado, Dios dijo: bien, ya que tú cargas con el pecado de ellos, entonces mi espíritu será puesto en ti. A todos los que te reciban, sus pecados les serán perdonados. A aquellos cuyos pecados son perdonados, tú das mi espíritu. Así, todos los que recibieron al Señor Jesús, recibieron de parte del Señor Jesús el Espíritu de Dios, y también recibieron el Espíritu del Señor Jesús. Por lo tanto, obtuvimos la vida eterna. Estos son los gentiles, que aman al Señor de manera maravillosa, y se convierten en hijos de Dios, y también en la novia del Señor. Es realmente muy maravilloso, muy maravilloso. Pero los gentiles, ¿pero qué hay de los judíos? Abandonaron al Señor, y por eso tropezaron y perecieron, tal como dice la Escritura. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque está escrito en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra probada, un fundamento firme, una preciosa piedra angular. El que crea en él no será avergonzado. Es decir, el Padre Celestial estableció a un Hijo, para que todo aquel que crea en este Hijo no sea avergonzado, no perezca, no sea destruido en el lago de fuego y azufre, sino que, al contrario, reciba gracia. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.